conozco. Ella es la maestra Marisela Ugalde, que nos va a presentar Silam, un camino sin guerrero, a lo cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, muchas gracias. Pues primeramente pidiendo permiso al dador de la vida, sus energías, pidiendo permiso a los anfitriones, a los maestros de este evento maravilloso que une los corazones de los artistas marciales. El arte marcial, bueno, se ha caracterizado muchísimo tiempo precisamente por la disciplina, por el respeto, por el honor, por el orgullo de ser practicante de alguna de las disciplinas variadas que hay alrededor del mundo. En todo el mundo, sin distinción cual ninguna, ha habido la necesidad de defenderse, en todos. Desde la prehistoria, cuando un hombre agarró un palo, cuando agarró una piedra y se la aventó a otro, a un animal, en ese momento nace una forma de defensa. Y no tiene ninguna maternidad o paternidad, algún lugar, alguna región, como el iniciador de artes marciales o artes de pelea, que eso es lo que representa. Yo me atreví, es un gran atrevimiento, proponer el primer arte marcial mexicano. Una servidora, practicante hace 50 años de disciplinas marciales. Yo empecé a los 16 años, empecé con judo, karate, kempo, kung fu, y me pregunté a lo largo de mi entrenamiento, bueno, ¿y qué pasó con México? Si México está caracterizado por ser un país guerrero y no hay una propuesta de un arte marcial mexicano. Pues como vamos a ver, el arte marcial nos lo presenta definitivamente de Oriente, es el primer lugar donde nos llegan, nos lo presentan de una manera mística, hermosa, disciplinada. Y los practicantes que en determinado momento llegamos a lo que es un arte marcial mexicano, yo me tuve que hacer muchas preguntas. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué no ha habido la propuesta de un arte marcial mexicano? Como artista marcial, lo primero que uno hace es irse a buscar las técnicas, las armas, a ver si había formas, qué había en una cultura para poder tener un arte marcial mexicano. Y bueno, pues me encuentro con que hay muchísima información, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no había habido una propuesta de un arte marcial mexicano? Me tengo que meter a la historia, me tengo que meter a la filosofía, y me encuentro con que en 1521 el Tlatoani Cuauhtémoc, en la delegación donde estamos hoy, entrega armas a Hernán Cortés. Y se habla de que nos ganaron por la supremacía de los caballos, de la pólvora, del acero, y el pueblo mexica, o los mexicanos, caemos en un derrotismo terrible. ¿Por qué? Porque no conocemos la filosofía y la historia de nuestro país. Vamos a ver que hay dos íconos muy manejados en nuestra filosofía: el águila y el jaguar, y nos referimos inmediatamente al guerrero águila, al guerrero jaguar. Pero vamos a ver qué representa el águila y qué representa el jaguar. El águila es el día, el jaguar es la noche, el águila es el hombre, el jaguar es la mujer, y en base a eso empiezo a estructurar y a hacer una propuesta de lo que es Xilan. ¿Qué es Xilan? El caso poco conocido, déjenme decirles que después de 30 años todavía Xilan es muy poco conocido. A lo mejor dicen, es un platillo exótico, es maya, ¿de dónde viene? Como un sistema de arte marcial mexicano desarrollado en los años 80. En los años 80 estábamos patrocinados por el profesor Ramón Gil, una servidora, por Deportes Martí, y hacíamos exhibiciones en toda la República.
hasta que llegó en Veracruz un personaje, el Tatagude, don Gudencio de la Cruz, que nos dijo: qué bonito lo que ustedes hacen, pero también aquí en la región zapoteca tenemos arte de pelea, chupa porrazo. Y tengo el gusto, el privilegio de tener alumnos que vienen de esa región, que hablan de forma nativa el zapoteco, el mixteco, y pues están corroborando con su presencia lo que fue y es el chupa porrazo. Ahora ya cambia un poquito la estructura, porque en los años 80 se empieza la investigación de la forma física. Posteriormente tengo contacto con el jefe de tradición mexica, Andrés Segura Granados, mi jefe, que en paz descanse, que fue el que me introduce a la filosofía y al entendimiento de nuestra historia. Es por eso que es reestructurado y registrado. ¿Por qué registrado? Nos vamos a ver que ya la visión de Xilam no nada más es que se quede como un arte marcial, ya tiene un registro, tiene derechos de autor. ¿Por qué? Porque es toda una estructura, toda una técnica basada en filosofía, en historia, danzas, juego de pelota, lengua, artesanías, una cultura vasta y rica. Entonces, obviamente, la metodología tiene que ser registrada, porque lo vivimos con el arte marcial chino, los que practicamos hace muchos años. Se aprendían 2, 3 formas y bueno, ya eran maestros, abrían su escuela y a dar clases. Entonces, mi maestro, el capitán Andrés Segura Granados, capitán general de la danza, me dijo: para ostentar tienes que sustentar. Así es que primero, antes que cualquier otra cosa, entiende lo que es tu cultura, entiende tu historia y los motivos por los cuales se guardó por 476 años. Así es que fundamos la Asociación Mexicana de Artes Marciales Prehispánicas para la correcta difusión y enseñanza como un sistema en la filosofía ecléctica prehispánica. Porque la historia no nos separa, pero vamos a ver por vestigios arqueológicos, por formas, por tradiciones, que de norte a sur, de Alaska a la Patagonia, tenemos muchísimas similitudes en filosofía, en formas, nacimiento. Bien, su objetivo principal es dar a conocer nuestra gran filosofía y cultura en general de manera fácil y estructurada para poder difundirla en México y todo el mundo. Vamos a ver que las artes marciales, hay un libro que me encantó que se llama La invisibilidad del Japón, en donde después de la guerra mundial en la que fue sometido el pueblo japonés, se reúnen sus guerreros, sus samuráis, y en lugar de hacerse seppuku o harakiri, como le dicen comúnmente, hacen la estrategia para que Japón pueda estar visible en la invisibilidad de su cultura y el arte marcial. Y es cuando se empieza a difundir el judo, el aikido, el karate, el jiu-jitsu, y los samuráis japoneses dicen: hasta que todo el mundo conozca la cultura japonesa y se postre de rodillas ante los símbolos japoneses, ahí estará Japón extendido en el mundo. Cuando yo conocí ese libro, me llegó al corazón porque dije: wow, qué estrategia de guerra. Pero cuando conozco lo que pasa en esta cultura, también hubo una estrategia de guerra. ¿Por qué? Porque el águila, que es el cielo, son los 13 periodos de 52 años, que fue el esplendor de nuestras culturas, la recopilación de toda la cultura, de norte a sur, que hicieron los mexicas, para fundar en muy poco tiempo una de las ciudades, una de las filosofías más esplendorosas que ha habido en el mundo. El conocimiento de los astros, el calendario, bueno, ¿qué les digo? Que ustedes lo deben conocer. Entonces, termina ese periodo en 1521, cuando el sol se ocultó por el poniente, y empieza la era del jaguar. El jaguar somos las mujeres, las que gestamos. ¿Y qué pasa? Que viene la unión
de los que llegaron de fuera, españoles, alemanes, franceses, europeos, con las mujeres mexicanas. Y se forma lo que ahora somos nosotros, los mexicanos actuales, que traemos en la sangre raíces de todos lados del mundo. Y ese periodo inicia con la entrega de armas que hace Cuauhtémoc, águila que desciende, pero termina en los años 80 con la canonización de otra águila, Cuauhtactoa. Es el por qué Xilam trata de gestar a los nuevos guerreros mexicanos, que todavía no han nacido a lo mejor. ¿Por qué? Porque Xilam está en un proceso de crecimiento. Cuando en determinado momento tomé la obligación de corazón de difundir un arte marcial mexicano, yo ya conocía las artes marciales orientales, las respetaba, las amaba porque fueron mi base, y sabía perfectamente bien al oponente, a los oponentes a los cuales me tendría que enfrentar. La siguiente, por favor. Institucionalizar Xilam, primeramente, antes de abrir escuelas, antes de promocionarlo públicamente, la idea fue institucionalizar Xilam como un proyecto nacional capitalista. Todas las artes marciales son capitalistas, pero cuando nosotros pensamos en hacer un arte marcial capitalista para darlo a conocer al mundo, quiere decir que así como nosotros tenemos miles de escuelas de taekwondo, de karate, de aikido, de judo, de kung fu, de muchísimas cosas, la idea de Xilam es extenderse en el mundo y tener miles de escuelas de Xilam en Alemania, que le encanta a los mexicanos, en Francia, que bueno, son apasionados, en España, que ya por el perdón ya quieren integrarse a la danza, integrarse. Entonces Xilam se institucionaliza para estar preparados y poder enviar al mundo a sus guerreros y difundir la cultura de México en el mundo. Y bueno, la idea es darle una proyección y fuerza suficiente para fomentar en los mexicanos el conocimiento y orgullo por sus raíces y mostrarlas al mundo con la dignidad y respeto que se merecen. Estamos acostumbrados a ver a nuestros indígenas allí en el mercadito, sí niña, sí señor, o estamos acostumbrados a ver que llegan a vender sus artesanías, que llegan a pedir, que llegan a ver qué hacen, pero nos olvidamos que gran parte de las remesas que entran en este país, gran parte, más que Pemex y más que cualquier otra transnacional, las mandan nuestra gente que se va al campo y prácticamente están sustentando la economía de este país, muy por debajo del agua, porque nos conviene que se sepan ese tipo de cifras. Así es que México todavía está sustentado por su gente del campo. Ahora, la gente del campo no es ignorante. Cuando nosotros hablamos que ellos no sabían el español, pues es que tenían una lengua madre, una lengua rica, como es el náhuatl, como es el zapoteco, el mixteco, el purépecha. Así es que el maya, por el amor de Dios, ¿quién no conoce la cultura maya alrededor del mundo? Así es que nosotros, como Xilam, no solamente es un arte marcial, no solamente vimos el arte marcial como una gran posibilidad de permear a la niñez, a la juventud del mundo, para mostrar la riqueza, la grandeza de la cultura mexicana. Bien, pues ¿en qué nos basamos primeramente para decir existe un arte marcial mexicano, existe una cultura ancestral, existe una fuerza cultural? Pues tenemos representaciones en códices variadísimas. Tenemos lo que es el códice Borgia, el Tonalama, que es el calendario. La psicología moderna, y no me dejarán mentir, aquí hay una psicóloga, maneja 8 diferentes tipos de personalidades. El calendario maneja 20 con 13 variantes. O sea que cuando nacían los niños, lo primero que hacían era llevarlos al Tonalpouque, al conocedor de los tiempos y los destinos, y decir, bueno, este niño nació en un símbolo águila. ¡Wow! Va a ser un chico con mucha visión, muy ágil, muy aguerrido, muy inteligente, con mucha facilidad física. O
nacía bajo el signo de flor, artista, le va a gustar la música, la pintura, la escultura, es más bien pasivo, contemplativo, o muerte, analista, todo se va a preguntar por qué, para qué, cómo, cuándo. Cada uno de esos 20 símbolos tiene una propiedad perfectamente definida, con la variante de que se maneja también 13 portadores o 13 acompañantes que le dan definitivamente un toque de personalidad individual. Y eso está en el calendario azteca, que está en la antropología. Ahí está la piedra del sol y curiosamente quedó el manual de uso, que es el Códice Borgia, el Tonalá. Uno de muchísimos, nada más estoy dando un ejemplo. Después tenemos crónicas y narraciones antiguas, desde los conquistadores, Bernal Díaz del Castillo, Durán, Sahagún, Alba Quixochi, Diana Tiburati. Tenemos muchísimas crónicas, los lienzos que hay todavía guardados, en donde vemos batallas, en donde podemos ver estructuras, en donde podemos ver lugares de origen. Luego tenemos monumentos arqueoastronómicos. La arqueoastronomía se da ya como una ciencia por darnos cuenta que en México todas sus estructuras, todas sus mal llamadas pirámides tienen una orientación, un punto, un porqué, un para qué, una fecha exacta. Conocedores de los tiempos, conocedores de los rumbos, conocedores de las formas. Y luego tenemos murales y esculturas. Ahí tenemos algo riquísimo, conocer la antropología y ver esas figuras con otros ojos, ya no con ojos de pintura muerta. Tenemos vasos y vasijas con pinturas y representaciones por miles en la cultura maya, en la cultura zapoteca, en la cultura mixteca, representaciones de todo tipo, de medicina, de herbolaria, de guerreros, de arquitectura, de astronomía, ¿de qué les gusta? Tenemos mucha información. Posteriormente tenemos tradiciones y prácticas vivas en comunidades. Todavía tenemos gente que habla su lengua materna. Todavía tenemos personas que tienen danzas tradicionales, que tienen fechas tradicionales. Y eso nos los hemos perdido como mexicanos. Lo vemos como por allá, como que no existen. Pero estamos en México y tenemos como mexicanos la obligación de, así como, wow, qué padre lo japonés, qué padre lo chino, me encanta, a mí también, no se olviden de México. Y otra cosa que es muy importante, a partir de los 80s empieza un boom en las universidades y se empiezan a hacer tesis y estudios contemporáneos, antropológicos, arqueológicos, históricos, sobre las culturas de este continente. Y esas tesis son no solamente mexicanas, hay muchísimos extranjeros, alemanes, japoneses. Vamos a ver que arqueólogos en Teotihuacán son japoneses, son alemanes, son ingleses. Y tengo el gusto de que Xilam se va a conocer en la Universidad de Cambridge como un fenómeno de un arte marcial mexicano estructurado contemporáneamente. ¿Por qué? Pues porque les llamó la atención un arte marcial mexicano. Vienen de Corea, invitan a Xilam como arte marcial mexicano. ¿Por qué? Porque el nicho estaba vacío. La siguiente. Vamos a ver dos representaciones maravillosas: águila y jaguar. Pero no solamente son en la guerra. Ya les comenté que es el día, es la noche, es el hombre, es la mujer, es la suavidad, es la fuerza. Lo que en Oriente se conoce como yin yang, aquí nosotros la representación es águila y jaguar y el símbolo del oli, del movimiento, que cuando vuelvan a ver el escudo de Xilam se van a dar cuenta que tiene algo que se proyectó al futuro. Son dos contrarios, no que chocan, sino que entran en movimiento, y al centro hay algo que se llama vacío. Para nuestros amigos que conocen algo de física cuántica, ¿sí?, nuestros abuelos ya conocían el concepto del vacío. Ellos ya lo manejaban. ¿Por qué? Porque en el vacío es en donde se proyectan todas las cosas. Tenemos otra corroboración en cuanto a los 13 cielos y los 9 inframundos en
esta representación que todos conocen, bueno, no sé si todos conozcan, pero bueno, muy conocida en tradición, que es la representación de los 13 cielos, de los 9 inframundos, y al centro hay una representación que habla de que es un campo rodeado de agua. Pero cuando nos vamos a la fuente tradicional, nos damos cuenta que se maneja por ejes. Eje norte-sur es Tezcatlipoca, Huitzilopochtli. Agua, fuego, que es lo que da la vida en este planeta. ¿Qué cosa es el agua? Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana. ¿Por qué espejo? En el único elemento en donde nos podemos reflejar es en el agua, en ningún otro. El agua es la que trae la memoria genética, la memoria de todo lo que existe en el universo, es el agua. El fuego, el sol, el shiu, la energía. También aquí había manejo energético. Y vamos a ver que tenemos esas representaciones que las hemos visto de paso, a lo mejor en secundaria, a lo mejor en prepa, pero así como que no nos interesan. Pero cuando nos metemos realmente a conocer esa representación, nos va a hablar, así como los pictogramas orientales, nos va a hablar de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura pluridimensional. Habla desde la dimensión pequeñita de lo que puede ser Oxomoco, Zipactona, que son los orígenes de la vida. Es el hombre y la mujer, es la bacteria y el virus. Oxomoco y Zipactona, y está en Tlatelolco, y está plasmado ahí. Y a partir de ahí vamos creciendo hasta encontrarnos con Huitecutli y Omecigua, el señor Duan, la señora Duan, que forman al universo. Bien, ¿qué les puedo decir con respecto a arte marcial? La matrícula de tributos, cantidad de armas, que hemos tratado en Xilam de hacer la representación más fidedigna de ellas, no nada más poner pedazos de lajas de obsidiana y pegarlas y bueno, vamos a ver si parte una pierna de cerdo o vamos a ver qué contundencia tiene. Xilam, como arte marcial mexicano, está gestándose. Es como pedirle a un bebé de 3 meses que suba una motocicleta y la maneje. Sé lo que está pasando y sé también, por eso el nombre de mi plática, el Xilam, un camino sin guerreros. ¿Por qué? Porque los guerreros apenas van a nacer. ¿Por qué? Porque Xilam apenas se va a fortalecer, no nacional, internacionalmente. Vamos a ver lo que es Malinal con nuestra escuela guerrera y que muchas veces vemos la representación de 3 águilas y un jaguar. ¿Por qué? Porque son los 3 pasos del sol, el amanecer, el cenit, el atardecer, y el jaguar es el paso del sol por el inframundo. Ahí tenemos nuevamente plasmado lo que viene siendo nuestra filosofía. Ya me hicieron llamado. Siguiente, por favor, y me voy rápido. Vamos a ver que tenemos murales de guerreros con cascos, con caracol en la mano. Nosotros utilizamos las armas que están precisamente en murales, en vasijas. El caracol marino, por favor, cualquier artista marcial, los invito a pulsar un caracol marino para ver la contundencia que tiene esa arma. La siguiente. Vamos a ver aquí murales ya de pelea. Vamos a ver tirado ahí a un individuo sin el copilio, sin el casco, destinos salidos, y estamos en posición de combate. Ahí podemos ver muchas posiciones. La siguiente, por favor. Aquí vemos unos vasos mayas. Y bueno, pues ¿quién no ve la posición de jaguar, la posición de gato, que están en todas las artes marciales? Ahí están en vasos mayas. Y les traje apenas por el tiempo algo muy pequeñito, pero hay una variedad de vasos mayas que traen unas posturas. La siguiente, por favor. Vamos a ver un guerrero armadillo, vamos a ver la concha de armadillo como protección al cuerpo. Y muchas veces me decían, pero ¿de dónde te sacaste lo del armadillo, lo de la iguana? No me lo saqué. Fue heredado, fue transmitido por el pueblo zapoteco. La siguiente. Y lástima que no se ve muy bien, pero estamos viendo ahí una postura maravillosa que representa a Venus flechando al Sol, que es el paso de Venus por el disco solar. Vamos a ver que trae un lanzadardos. Vamos a ver que trae un chimali de mano. Hay chimali de mano, hay chimali de brazo.
Hay lanzadardos larga, hay lanzadardos corta. Hablar de una cultura guerrera en tan poco tiempo, hablar y abrir el corazón de los mexicanos, abrir literalmente el corazón de los mexicanos para que entiendan lo que es su cultura, está cañón. 30 años. Bien, ahí tenemos un mural de Cacaxtla y está marcado un arma impresionante. Yo hice la reproducción, ¿verdad? Porque lleva navajas a la parte de la pantorrilla y vamos a ver que los guerreros están cortados literalmente de muslos, de brazos, de abdomen. ¿Por qué? Porque imagínense esas navajas a la hora de bloquear, a la hora de patear. Eran armas de brazos y piernas. La siguiente, por favor. Bueno, pocas personas aprecian los murales, pero a los artistas marciales les invito a estudiar. Y van a ver posturas, van a ver técnicas, van a ver armas, van a ver infinidad de elementos que realmente nos hablan de una gran cultura guerrera. Y nuevamente les repito, mi respeto a las artes de Oriente, porque fueron las que me abrieron los ojos, así como a León Chino le abren los ojos para ver, para poder estar en armonía con el entorno de esa escuela. A mí las artes marciales orientales me abrieron los ojos, pero al conocer mi cultura, realmente se abrió mi corazón. ¿Por qué? Porque en ceremonia guerrera en Amatlán de Quetzalcóatl me perforé la lengua, puse mi sangre en un saumador y me comprometí con mis abuelos, con mis ancestros, a hablar el resto de mi vida por la cultura mexicana. Así es que, señores, estamos en México y humildemente, como mexicana, les pido que no dejen de platicarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos el día que sean abuelos, que también México es un país guerrero y que el esplendor que viene van a ser 674 años. Estamos apenas en lo más frío del alba y tenemos que trabajar mucho los mexicanos para un día poder tener sistemas excelsos, hermosos, como son los sistemas orientales, pero si nadie los trabaja, se van a perder. Es una invitación a los mexicanos para que podamos en un futuro conocer estas figuras. Podemos ver, nos hablaba el profesor del moño, del nudo, de la cinta, ahí lo tenemos en una figura guerrera maya. Podemos ver el atuendo guerrero maya. Estamos hablando de la cultura maya. La siguiente. Ahí tenemos un códice, el códice Nutal, el señor Ocho Venado, el más grande guerrero zapoteco, que hay infinidad de información al respecto. La siguiente. La vasija del guerrero iguana. Ahí está precisamente donde se metían las cenizas de los guerreros y ponían la representación en la vasija. Vamos a ver la cara de la iguana con la representación de un rostro, y eso quiere decir que era un guerrero iguana, un guerrero de la tierra. La siguiente. Así estaba Teotihuacán cuando lo pintaron inicialmente. La siguiente. Así lo vemos ahora en la reestructuración, remodelación que han hecho los arqueólogos. La siguiente. Pero así está en el fondo. Últimos descubrimientos han encontrado maravillas en lo profundo de nuestros templos, y no estamos hablando solamente de Teotihuacán, estamos hablando de que todos los templos de México tienen una profundidad que todavía el mexicano no alcanza a dimensionar. Así es nuestra cultura. Bien, pues para poder entender esto me tuve que meter a la danza, al juego de pelota, la tradición mexica, ir a ritos, velaciones, ir a comunidades, preguntar. Falta mucho. Falta mucho. Tengo 66 años. Espero llegar a los 100, porque me cuido para eso, a pesar de lesiones y a pesar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que van a faltar no 100, 200 años, 300 años para que nuestra cultura esté en el lugar que le corresponde. Así es que, mexicanos, les dejo la información. ¡Oh, Meteo!
Fuerte aplauso para la sociedad Marcela Ugalde. Les voy a presentar una sola pregunta, queda un minuto, entonces, por favor. Buenos días, más que una pregunta es una aportación, se me hace muy padre esto está rescatando con nuestras tradiciones. Hace 19 años yo conocí a un vendedor de dulces tradicionales que era un anciano joven. Yo desconocía el cargo o la envergadura de ese título. Estaba dando yo un curso de Tai Chi, entonces me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría enseñarte algo. Como no lo subestimé por ser un vendedor de dulces, me enseñó prácticas rituales de los guerreros mazotecos. Entonces, en esa ocasión llevaba yo a 2 estudiantes y me dejó impactado porque le dice a uno de ellos, dile a tu alumno que me golpee. Y entonces yo volteé y dije, no, pues, golpeado. Y no lo pudo tocar. No porque simplemente atentaba contra la voluntad de él de golpearlos, es que no puedo golpearlo. Y yo conozco a mis estudiantes, les gusta mucho el combate. Y entonces le pedimos al otro que lo hiciera y no podía hacerlo. Entonces él hablaba de que el verdadero espíritu guerrero se tenía que trabajar más allá de los movimientos. Entonces nos enseñó las prácticas del fuego, la tierra, el agua y el viento. Entonces yo me sentí halagado y me di cuenta en los efectos de estas prácticas el poder que hay inmerso en él. Me decía, no, por los movimientos pueden ser parciales. Él me hablaba de unos guerreros que tomaban 2 bastones de obsidiana y que giraban y que tenían la capacidad de matar a más de 300 guerreros enemigos. Estaban en un estado de trance. Entonces mi aportación sería conectarlo con este indígena, que sería muy importante que la parte interna también incluyera. Por otra parte, yo le preguntaba, oye, ¿por qué no enseñas el arte marcial? Dice, ¿tú crees que en realidad tengo ganas de enseñarle a gente que nos denigra, que nos trata mal, que no respeta sus tradiciones, que no nos valora? En realidad no tengo interés en enseñar ese tipo de gente. Pero creo que en esta empresa que se está emprendiendo, creo que va a ser de vital importancia. Nada más que tengo que preguntarle primero a él. Claro que sí, no, y hay una cosa muy importante, no lo enseñaban porque no era el tiempo. Ellos estaban esperando el tiempo precisamente para poder abrir. Y precisamente una servidora es la que ha hecho la labor de arar la tierra para poder cimentar y para poder abrir la puerta a estas personas y que dignamente sean recibidos, respetados y difundida su enseñanza. Muchas gracias por la... Hola, ¿qué tal?